gusto trabajar así. Muchas gracias. Desgraciadamente, voy a estar obligado de hablar en francés, que es más fácil para mí. J'ai mis un peu de temps à comprendre le sujet de notre débat de ce matin. Para comprender el tema del debate de esta mañana. Hasta antes pensaba inocentemente que íbamos a hablar de la libertad de expresión, cuestión que me parece finalmente bastante simple. Al día de hoy hay fuerzas que se oponen a la libertad de expresión, hay fuerzas que quisieran hacernos volver hacia atrás y volver a la expresión cautiva, a los blasfemos de la ley religiosa que se impone. Y frente a ello la respuesta es bastante simple, que se trate de Europa o de fuera de Europa. Pero escuchando los que han tomado la palabra antes que yo esta mañana y leyendo el título exacto de nuestra reunión de esta mañana, he comprendido que no íbamos a hablar de la libertad de expresión, sino de pensamiento. Completamente otro asunto. Que es enteramente otro asunto mucho más complicado que el asunto de la libertad de expresión. La libertad de expresión es un asunto bastante fácil de solucionar. La libertad de pensamiento es otra cosa. ¿Por qué? Porque en el fondo nunca sabemos, los poderes nunca saben enteramente, incluso los poderes más totalitarios, lo que piensan sus sujetos. Es la famosa historia de la Asamblea Convencional Francesa, estos dos hombres que están en el balcón de la Asamblea en el momento que Robespierre pronuncia su último discurso. Uno de los dos de pronto se asusta como si fuera invadido por un terror sagrado. Su compañero le dice: ¿qué te ocurre? ¿Por qué te sobresaltas? Y le dice: Robespierre, allí a 50 metros de mí va a pensar que pienso algo. Y su compañero le dice: sí, va a pensar que tú estás pensando algo, pero por mucho que sea Robespierre, no sabe si tú piensas eso y lo crees. Y entonces, entre los más totalitarios de los totalitarios nunca pueden llegar del todo a saber lo que ocurre en el pensamiento. Ahí hay una especie de asilo inviolable. Y la segunda razón por qué este asunto de libertad de pensamiento es complicado es que, y los filósofos lo saben, jamás se está totalmente libre para pensar. La idea de una libertad de pensamiento absoluto es una idiotez, y la idea de que podamos ser libres de pensar porque decidimos ser libres también es un absurdo. Tan libres como podamos ser, somos esclavos de las condiciones económicas en las que hemos nacido. Eso es lo que Marx nos ha enseñado. También somos esclavos de nuestros deseos, de nuestras pasiones. Eso es lo que Freud o Nietzsche nos han enseñado. Somos también esclavos más allá de la economía o de las pasiones. Somos esclavos del idioma mismo en el cual se expresa uno. Un gran pensador francés que se llamaba Guy Debord, que era del 68, el inventor del situacionismo, ha escrito un gran libro que se llama La sociedad del espectáculo, donde dice que el maestro absoluto, el maestro que impone su maestría a los esclavos y también a los maestros, el maestro que impone su ley en lo más profundo del alma de los seres humanos, es el idioma. Que se hable del chino, del bengalí o del español, que se intente o no hacer circular
los idiomas, en el hecho de ser un animal que habla, en la estructura de la palabra, del idioma, hay una fuente de poder, una fuente de sumisión que no es tan fácil de eliminar. Y por fin voy a añadir que muchas veces se piensa que para ser libres basta con liberarse, basta con escapar a las riendas que nos atan, y no es evidente. Y hay otro filósofo alemán que lo ha dicho, un filósofo que se llama Martin Heidegger. Heidegger ha dicho que cuanto más uno se libere de las tutelas aparentes, cuanto más uno piensa reanudar con la verdad, pues más será uno esclavo de un maestro invisible, un maestro discreto, silencioso, que es el pensamiento que no piensa, la banalidad ordinaria, el pensamiento espontáneo del mundo en el cual nos inscribimos. No basta, diría un discípulo de Heidegger, de decidir ser libres para ser libres, porque habría que estar seguro de no quedar preso por el mero hecho de la libertad, por esos automatismos, esos clichés, esos pensamientos espontáneos que constituyen los poderes más insidiosos, porque están ahí, actúan sobre nosotros sin que lo sepamos. Este asunto de libertad de pensamiento es algo complejo, porque tampoco es evidente que la libertad de pensamiento sea siempre deseable y espontáneamente deseable para los humanos. Albert Camus, en L'Homme Revolté, reflexionó sobre ello, lo lamentaba naturalmente y demostró que la libertad de pensamiento era a veces un peso demasiado pesado para las espaldas, los hombros de las personas, y que una tentación totalitaria, y Etienne de la Boétie lo llamó la servitude volontaire, es decir, la servidumbre voluntaria, porque los hombres que están luchando por su libertad muchas veces no pueden con esa libertad y caen en una servidumbre voluntaria. Yo tengo un ejemplo terrible que yo he vivido personalmente hace unos años en Afganistán, ya que se ha mencionado Afganistán. Pues en Afganistán creé hace 10 años y dirigí durante varios años un periódico que se llamaba El Diario de Kabul, que se escribía en francés, en dari, en pastún, y que tenía que ser un instrumento de libertad de pensamiento, que era un lugar donde un cierto número de hombres y sobre todo de mujeres debían aprender a liberarse de los perjuicios que los esclavizaban y acceder así a la libertad. Y había una mujer joven que era una redactora jefe del diario que se llamaba Homa. Era una joven afgana muy brillante y que había tomado las riendas de ese diario. Un día me llamó por teléfono a París y se me llamó a París y se me pregunta si se podía darle un anticipo sobre su sueldo a esta señora. Bueno, yo dudé porque yo tenía unas reglas muy estrictas y entre esas reglas en el diario era que el sueldo se pagaba a final de mes. Bueno, tuve algo de remordimiento y digo, bueno, voy a hacer una excepción y digo que se le dé a esta joven Oma, de cuya cara me estoy acordando ahora mismo, una chica guapísima, muy romántica, le digo que se les dé el anticipo sobre su sueldo. El día después me llaman de nuevo y se me dice que con el dinero que se le había anticipado, Homa fue a una farmacia de extranjeros en Kabul y había comprado medicinas
y se había suicidado. ¿Y por qué? Pues dejó una carta que se me transmitió inmediatamente y en esa carta ella explicaba que estaba enamorada de un chico que había elegido, que su familia, sin embargo, la tenía prometida a otra familia, a otro chico, y que ese conflicto que tenía en ella entre la ley tradicional a la que su padre la quería someter y esa ley de la libertad cuyas delicias y cuyos vértigos había aprendido, pues se había convertido en un conflicto que no podía solventar y que la única solución para solucionar ello era la muerte. Esto lo he contado en un artículo que ha publicado el New York Times. Y solo quería decirles que la libertad de pensar, la libertad de elegir, de elección, la libertad de querer, no es algo que se decreta ex cátedra con una decisión soberana. Es algo muchísimo más complicado que ello, infinitamente más complicado que ello. Por supuesto, es evidente, y cómo no admitirlo, que el combate de Omar era un combate, una lucha justa, y que su sacrificio fue un sacrificio para el progreso de la humanidad. Es evidente que en China, al día de hoy, hay hombres y mujeres que están luchando por la libertad de pensamiento, y esto luchando por el progreso de la humanidad. Estoy pensando en ese joven que acaba de recibir el premio Nobel, Liu Xiaobo, que está en la cárcel simplemente por un crimen de pensamiento. Y estoy pensando también en todas esas mujeres que usted ha mencionado, todas esas mujeres quemadas vivas en Pakistán, por ejemplo, al día de hoy también, y no en los sitios más aislados, porque simplemente se atreven a tener su propia opinión sobre su existencia, sobre quién deben amar y cómo. En Irán, en Teherán, en Tabriz más exactamente. Estoy pensando en el caso de esta joven, Sakineh Mohammadi, Sakineh, que estoy defendiendo desde hace meses. Quizá hayan leído ustedes mis artículos en El País o en la página web que le he dedicado, que se llama, que tiene el mismo nombre que yo, Sakineh, víctima del oscurantismo, víctima de la prohibición de la libertad de pensamiento. Sakineh, cuyo caso debería hacernos tomar conciencia que esta libertad de pensamiento es una de las luchas fundamentales de nuestros días. Y también, si hablo de esta joven afgana Omar, de todos estos jóvenes chinos que han ido desde la masacre de Tiananmen hasta Liu Xiaobo, pues el caso de estas mujeres pakistaníes, tantos ejemplos que he conocido, tantas caras que he conocido, caras que no puedo borrar de mi mente, caras o mujeres que han muerto o que han renunciado al privilegio de morir, porque a veces se les impone un modo de pensamiento. Si pensamos en todos estos casos, pues por supuesto la lucha por la libertad de pensamiento es una lucha compleja, es una lucha que no se soluciona por un decreto soberano, pero es la lucha esencial de nuestros tiempos. Es lo que nos enseñan los chinos especialmente, es lo que nos enseña todas las historias de toda la disidencia, es lo que nos enseñan todas las revoluciones
revoluciones de las que nuestros mayores han sido testigos, con la libertad de pensamiento, con el pensamiento, como decía un antiguo presidente chino, Mao Zedong, con el pensamiento se rompen ladrillos, se rompen mundos. El pensamiento es una fuerza extraordinaria, es un soplo inmaterial, pero que rompe mundos y construye otros. Tenemos la disidencia soviética de antes, la disidencia en Europa Central, la disidencia china de hoy, y frente a la piedra de los regímenes totalitarios, frente al granito del pensamiento único, frente a los aparatos de represión, los aparatos policiales. Si el pensamiento es libre, es extraordinario y es el arma más eficaz. ¿Qué quiere decir un pensamiento? Un pensamiento capaz de romper los ladrillos del poder totalitario, capaz de evitar las trampas existentes, porque les decía antes cuán difícil es a veces ser libre, insoportable ser libre. ¿Cómo funciona un pensamiento? Pues un pensamiento se ha de liberar. ¿Qué quiere decir que un pensamiento ha de liberarse? Pues ha de liberarse de los obstáculos visibles, darle los medios de protegerse contra los estados invasores que quieren instilar sus venenos en el alma en mal de libertad. Y si lo que les decía antes es exacto, la verdadera fuente, la más insidiosa, la más insistente en cuanto a la servidumbre, no está fuera sino dentro, no está quizá por encima sino por debajo. Es ese suelo de perjuicios, es ese sistema de tradiciones, es ese cúmulo de pensamientos prefabricados que probablemente constituyan la trampa más diabólica que impide el pensamiento libre. El segundo acto de un pensamiento libre, la segunda forma para un pensamiento de liberarse, ese segundo acto ya no es un acto de resistencia frente a un lejano poder, no, es un acto de desarraigo, de arrancarse de un pegamento que nos pega al suelo de nuestras tradiciones, de nuestros prejuicios, de nuestros pensamientos prefabricados. También está el filósofo, Levinas, que decía, contrariamente a lo que todo el mundo piensa, los hombres no son esclavos por la ley, sino por sus raíces, y son libres por la ley de Kant, la ley de Levinas, la ley que remite a un principio sagrado, a un imperativo categórico para despegarse de ese suelo de prejuicios y el oponerse a las tutelas que nos dejan ahí en minoría, como decía Kant, arrancarse de ese suelo de tradiciones. Y la tercera condición para que un pensamiento libre pueda erigirse, levantarse, es cruzar los pensamientos, multiplicar los pensamientos. No hay nada más tonto, más servil que los antiguos prejuicios y los que dicen que en cada lugar hay una cultura y que cada cultura tiene su propio pensamiento y tiene su forma de quererse libre, y que cada cual tiene que quedarse con su pequeño ventanuco de pensamiento. Y las corrientes más extremas del islamismo radical recurren a ello
pero los que pretenden justificar con ello prácticas que son auténticas barbaridades, a toda esta gente hay que repetir sin cansarse que la grandeza de una cultura está en la fidelidad a sí mismo y también en la capacidad de acoger las culturas vecinas y aclimatarlas a su paisaje cultural. Una cultura ha de morir cuando acoge otras culturas. No, todo lo contrario, demuestra su fuerza, demuestra su solidez con esa acogida. Un cosmopolitismo cultural decidido, un crisol de culturas asumido, un desarraigo de ese pensamiento que no piensa, de esa banalidad heideggeriana y por fin, para ser libre, para tener un pensamiento libre, pues también hay que integrar pensamientos distintos. Esto quiere decir hay que educarse en la literatura y con la mayor literatura. La libertad de pensamiento no implica replegarse en una subjetividad pretendidamente libre, en ese autismo. No quiere decir que hay que elevarse gracias a los maestros, lo mismo que lo decía Levinas, y el pensamiento espontáneo prefabricado, el pensamiento que no piensa, le hace a uno servil. Sin embargo, la cultura, la lectura, la referencia a los grandes autores, el dejar vivir los personajes de las grandes novelas que han compuesto nuestra civilización son un mecanismo de liberación. La libertad de pensamiento no es algo fácil, exige disciplina, exige trabajo y exige también una sumisión, pero a unos ejemplos inmensos, a esos maestros de la libertad que son los grandes pensadores de nuestras tradiciones y de todas las demás tradiciones tan diversas como pudieran ser. Muchísimas gracias.